esto es como un bucle en el tiempo, porque lo que estoy haciendo ahora es grabar una parte que se me olvidó decir en el podcast, ¿cierto? Sí. Pero esta parte la puedo poner para medio. Iniciar el podcast. Entonces es como una especie de profecía. Ya, muy bien. Muy congruente, muy atingente con el tema del fauno. Genial. ¿Viste? Tratando de ponernos serio. Claro, la música no nos acompañó esta vez, pero... Es lo que hay, es lo que gratuito. hay. El fauno era el sátiro en vez de fauno. Porque cada uno interpreta las cosas. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Well, we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. Bueno, ¿cómo te sientes después de haber comido ese churrasco? El fin de semana de San comida Churrasco. chatarra. San Portino. Portino Sí. es la picada que tenemos los fines de semana. Para comer en Algo churrasco rico. con papas fritas. Churrasco con papas fritas. Algo liviano. Una- Pero debo decir que hoy día hice una clase de pilates. Sí. Así que nada, me lo merezco. Lo arruiné, lo intenté, lo arruiné. Bueno, es para abrir el apetito Eso, para prepararnos, para tener energía para este nuevo para capítulo. este nuevo capítulo. Bueno, y vamos a partir nuestro capítulo agradeciendo nuestro primer comentario de YouTube. Sí, yo pensé que esto nunca iba a ocurrir, ¿eh? Sinceramente, Nosotros pensamos que estábamos un poco solos. en este mundo de internet, pero no. Sí, pero no, nos comentó Rocío Carvajal, a quien le agradecemos mucho su Quien fue comentario. súper amoroso el Sí, comentario, porque dijo que le gustó mucho, que se rió mucho con tus anécdotas, Sí, con la de la foto. del Zoom. Bueno, también nos reímos mucho nosotros con eso. Bueno, ya en un momento estaba feliz, pero porque pensaba que era cierto, pero... Sí, bueno. De la risa se transformó en llanto. Sí, dije... oh. Rocío y Melissa. Exacto. Melissa Rojas también, Además, que bueno, yo la conozco por el Cal de Camil Cal, del suéter del Monarch, Sí. que a veces nos juntamos los viernes, así que, pero tampoco no lo he dicho mucho lo del podcast Claro, ahí tampoco. claro. Así que Pero también fue fue muy sorpresa igual amorosa. que nos había escuchado, así que Sí, gracias Melissa y también fue por súper amorosa comentarnos. también, dijo que Sí. le gustó mucho el podcast. Sí, Así que muy agradecidos por los comentarios. exacto. Bueno, Y- también se han sumado varios suscriptores más. Eso lo tengo Uf. yo. Yo tengo mi registro. Estoy anotando en la lista blanca a toda esa gente. A nosotros nos da risa porque es como tan pobre. Pero no Me importa, compré un porque cuaderno de 100 páginas para Sí. anotar, así que no podemos pasar los 100. Sí, porque si no nos acabamos. Se nos acaba el Se folio. nos acaba el folio, claro. Vamos Pero a tener que sí, reducirlo. agradecerle a la Paulana Nit del podcast de YouTube, Sí. del videoblog que ella hace. Que fue súper amorosa también. Bueno, felicitarla por su primer año de podcast, de y ella podcast. un año de podcast. Súper bien, súper bien. Sí, y nos mencionó también y fue súper amorosa. Bueno, creo que hemos hablado de ella también Sí, anteriormente. hemos hablado de ella. y- Muy amorosa, que nos mencionara. Estamos muy agradecidos que evaluara también el podcast, que le gustara y todo eso. Sí, Así que igual súper un saludo para ella. sí, muchas gracias Paula, tocaya. Y bueno, la Paula también en su podcast, que la verdad que no me lo pierdo porque ella tiene una energía pero increíble. Sí, A mí me muy encanta simpática porque ella. es como te sube al Sí. tiro, como que puedes estar así medio como durmiendo, no, y ella Sí. te sube al tiro 2 niveles. Sí. Aparte de su buena onda y todo, también nos comentó acerca de que ella iba a participar en el reto Teje 3 Palabras, que yo creo que muchas de ustedes tejedoras lo conocen, que es este reto que organiza Merino Feroz y Pickle Knits.
Claro. Y que lo que hacen es una convocatoria en donde se sortearon 3 palabras. El año pasado fue el primer reto que hicieron, y se convoca a diseñadores que tengan un canal de YouTube para que diseñen un accesorio, una prenda inspirada en 3 palabras que ellos sortean cada año. Bueno, hasta el segundo año nomás que lo hacen, pero Claro. esa es la idea. De todas maneras, la idea me parece súper buena y me sorprendió. Es algo que no jamás había escuchado y me parece súper es un llamado como a la creatividad también. A la creatividad, y de Entonces, hecho es mucho... súper bueno, y- me encantó. claro. Y no siendo el solo- mundo de las lanas, me parece súper buena la iniciativa. Ojalá Claro. que siga después. por Sí, más yo creo tiempo. que va a seguir, y no solo fue porque, o sea, no solo es que también lo que dices tú, el tema de la creatividad, de incentivar, ¿cierto?, a diseñar. Muchos Claro. tejedores que a lo mejor no diseñaban, ahora están diseñando. Pero también se generaron instancias para que muchos se visibilizaran, porque uno de los requisitos era tener un podcast de video. Ah, esa parte no lo sabía. Claro, porque tienen que mostrar el proceso de su creación. Ah, claro. Perfecto. Entonces muchos se abrieron su canal de YouTube para poder, claro, entonces ahí se abrieron un montón de nuevos entonces, podcasts con mayor valor en el proceso, sí, claro, mucho así mejor. que gracias a eso tenemos muchos más podcasters. Exacto, es ampliar la videobloggers. comunidad en el fondo. Exacto, que, No, nos genial. muestran sus cosas que están tejiendo, Claro. son súper entretenidos. Qué genial. Así que bueno, este año no fue la excepción, y en febrero sortearon las palabras y que estaban, no sé si el año pasado tenían clasificaciones, pero este año tenían clasificaciones las palabras. Ya. Entonces uno era como tinción. ¿Sí? El otro era mitología y el otro era meteorología. Claro, sí. algo Entonces así. dentro de cada clasificación tenían un montón de palabras que sorteaban. Y de tinción salió que tenía que ver con la clasificación de la lana, que era sólido. Claro. O sea, con la tipo de tinción. Con Aquí el hay, tipo de teñido, hay claro. semisólido, sólido, ¿cierto? Claro, con speckle, con degradado, speckle, gradiente, bueno, exacto. en fin. El sorteo arrojó que era matizadas, pero ese sorteo era sólido. Claro. Entonces, también dentro de la mitología salió fauno, Ya, fauno. y dentro de la meteorología salió relámpagos. Ah, súper los conceptos bien como basales, como que representan muchas cosas. El relámpago representa mucho, digamos, los faunos Sí, también. exacto. Entonces, súper entretenido, Y, me imagino claro. que va a ser ese proceso. Y bueno, y la Paulana nos contó un poco el proceso, porque la idea es que todos los podcasters que se quieran como incluir, sumar a esta... Claro, este reto. A este reto, cuenten su proceso. Entonces la Paulana ya, como lo sortearon hace súper poco, pero ella empezó ya a hacer andar su creatividad y tenía un montón de ideas y súper serio? entretenidas Qué todas. genial. Pero dentro del mismo podcast dijo... Como hoy, pero sabes que yo no sé mucho qué representa el fauno, como que en el fondo dentro de lo que ella sabía que podía representar el fauno, Claro. dentro, digamos, de las palabras, como que le faltaba información para hacer volar más su imaginación todavía, porque según ella lo poco que sabía, pero en verdad fue Claro. suficiente, parece, porque tenía un montón de ideas y muy entretenida. Entonces se nos ocurrió hacer este podcast y Claro. hacer este capítulo para contarles un poco más de esas hablar palabras. un poco de este reto, en el fondo, hablar un poco de los conceptos. Eso, que quizás conversarlo. se nos ocurriría a nosotros. Exacto. Quizás eso podríamos, como dinámica, para abordar el tema, quizás podríamos hacerlo como de una forma dinámica, como nosotros no participamos, Claro. no participar en este reto, hacer las veces de como que participáramos. Entonces, como jugando, empezar a idear la forma de cómo sería nuestro diseño. No sé Exacto. si te parece buena idea, porque yo te puedo ir contando un poco las cosas que... Claro, porque de hecho yo no sé, la verdad que soy igual, o sea, sé lo mismo Claro. que la Paula. Mira, yo sé un poco más, pero sería como bueno pero te como que puedo lo dar conversáramos. distintas perspectivas, Exacto. digamos. La conversación puede tener distintas perspectivas. Bueno, definir un poco, partamos por el fauno, partamos por el fauno mejor. Que es definirlo un poco, ¿cierto? Es un hombrecito de baja estatura, eso es importante porque muchas veces en muchos relatos incluso aparecen hasta con tamaño, digamos, de tanto a tal porte. O sea, está bien estructurado ese conocimiento mitológico. Ah, ya, sí, porque el fauno, no sé si escuché bien en algún momento que pertenecía a varias mitologías, no era como exclusivo de una. Claro. Y en todas se presenta de la misma forma. Eso es súper interesante. Diste con algo interesante porque tiene que ver con eso. Iba a hablar sobre eso justamente, que era que, el fauno es una forma de decirle, digamos,
hay muchas otras, pan, de acuerdo a la cultura romana, griega, etcétera, ¿cierto? Va cambiando el nombre. Esto en un podcast de Tres Palabras también, Ardie Lanak se extendió bastante explicando todo el tema de la mitología. Ella domina mucho más que yo y que mucha otra gente también. Claro. El tema de la mitología es muy... tiene mucha información su podcast. Entonces ahí un poco habla de eso. Aquí vamos a, creo yo, resumir un poquito y ir convirtiendo las ideas que eso nos va ocurriendo. Claro, la parte como más entretenida en algo, ¿cierto?, más de diseño. Claro. Entonces, bueno, digo, es un hombrecito de baja estatura, mitad humano y mitad cabra, ¿cierto? Tiene pequeños cachos y toca, bueno, danza. Sus habilidades son de danza, qué sé yo, y toca la flauta. Eso es súper importante también. Y habita bosques y campos también. Entonces, por lo mismo es patrono o protector de campos y es patrono de los pastores. Eso se dice. Entonces, la conexión con la lana ahí es súper igual directa. Eso es súper interesante porque al final, por ejemplo, incluso la misma lana es un componente, en ese caso del o sea, si es lana, digamos, de oveja, a menos que hagas algo de algodón, pero ya usar la lana de oveja sería también algo existe una relación directa con el fauno porque es el protector de ese animal también, de alguna forma, porque son de los rebaños y pastores. Claro. O sea, hay una prolongación de eso. Es interesante eso, sí. Quizás no de la cabra, porque no sé si existirá el hilo de cabra, pero la también el moir es de cabra. Entonces, perfecto, porque da justamente. Sí, de hecho, eso. creo que había escuchado en algún minuto de personas que, que la elección, porque está la tinción. Pero la elección del hilado igual es importante en el diseño. Sí, entonces habían personas que también decían, podemos, como es mitad cabra, como considerar el moir también. El concepto fauno estaría dentro del material. Genial, súper bueno. Me parece súper buena idea. Quizás no tan es muy sutil quizás la conexión. Porque al final uno puede echar a volar no tienes por qué ser literal, digamos. Entonces uno puede echar a volar la creatividad, por ejemplo, ahora que me dices tú esto de los bosques y los campos, e incluso te puedes inspirar en eso, porque al final es lo que representa el fauno. Es como si es el protector de los bosques, puedes inspirarte como algo central quizás en la vegetación. Exacto, lo que va representando él. O a lo mejor no en la forma, sino que los colores, quizás colores verdosos, colores que te inspiren como un bosque o algo así. Exactamente. Para sumar nuevos conceptos, porque quedamos con el tema de los campos y pastores. Decir que el fauno más dentro de la parte psicológica, que también es interesante abordarla. El tema es un ser en conflicto, hay que decirlo. Porque claro, como mitad humano, mitad animal, son figuras en conflicto siempre. No sé, el típico los signos zodiacales, qué sé yo. ¿Te fijas? Cuando hay dos figuras que están en conflicto, siempre... Sagitario, ¿no? Sagitario es que es la versión más de la Edad Media. Esa, dentro de las versiones que tú mencionabas, la versión del centauro es un poco la idea de la Edad Media del fauno. ¿Cierto? Es como esa es la herencia que tiene el centauro un poco. Está dentro de la Edad Media situado a grosso modo, ¿cachai? Y el tema, ahí además están los sátiros, que son como las versiones más oscuras del fauno, más lascivo, más ligado como a la sexualidad, ¿cierto? Se mezclan con Dionisio, que es el dios de los bacanales, del vino, del goce, claro. Entonces hay la arista del fauno se puede desplegar por un abanico grande de alternativas de la cual uno quisiera tomar, ¿te fijas? Están también los silvanos. El silvano es... Tolkien tomó parte de eso para hacer sus elfos silvanos, que son como protectores del bosque. ¿Te fijas? Hay muchas conexiones con la figura del fauno, entre comillas, pero muchas más. No sé, el S.C. Lewis en Crónica de Narnia también toma al fauno y también como un ser en conflicto. Eso volviendo a la idea, porque por ejemplo el fauno en sí mismo está conflictuado con los dioses. Él necesita estar bien con los dioses y para eso necesita hacer favores. Entonces está en una constante obediencia, está subyugado a la voluntad de los dioses. Entonces, son conceptos que aparentemente suenan muy filosóficos, muy elevados, pero ayudan para poder establecer el patrón, o sea, ver un diseño, digamos, que van nutriendo de idea. Entonces, por ejemplo, el de Crónica de Narnia, ese fauno, él tenía que hacer la voluntad de la bruja. En el primer libro de Crónica de Narnia, él era como el encargado de capturar los humanos que estaban en Narnia y llevárselos a la bruja. ¿Te fijas? Y esa era la orden que dio la bruja. O sea, la bruja era las veces de Dios, ¿cachai? De los dioses de ese momento, de ese entorno, de ese ambiente o de ese universo, ¿cierto? Entonces se obedecía bien al tema de la raíz de lo que representa el fauno. ¿Cachai?
Y desde esa parte del conflicto, estaba pensando cómo se podría materializar o concretizar en un diseño. Si yo tengo un chal, por ejemplo, que hay varios chales que son triangulares y que tienen como dos secciones. Uno podría hacer secciones así como conflictivas entre ellas. Por ejemplo, uno que fuera de líneas rectas y la otra parte de curvas. Así exacto, claro. O sea, como que represente un poco el conflicto entre... Eso, creo que... ¿Podría ser algo así? Creo que sí, porque representa esta separación, esta dualidad. Hombre-animal, ¿te fijas? Claro. Representa, además es interesante porque se representa no solo a nivel físico o corpóreo, ¿cierto? Claro. Sino que además a nivel como conceptual de alguna forma. ¿Por qué? Porque el fauno además está ligado a lo profético. Porque tiene una conexión ligada a los dioses, a los oráculos, a lo profético, pero a la vez, si te fijas, como el sátiro está ligada como a los placeres carnales. Entonces hay algo en conflicto, ¿te fijas? Claro, entonces puedes ocuparlo ya sea en texturas, colores, formas que sean distintas. Y representar ese conflicto quizás de esa forma, como en diseño, creo que es súper interesante. Claro. Además, si le suma el tema, como dijiste tú, de bosque o de, no sé, elementos que tiene el fauno, por ejemplo, los cachos, la flauta, ¿cierto? Claro. Que son elementos que él tiene. Se genera como esta idea conceptual representada en el tejido del fauno. Sí, pues. Sí. Entonces es interesante tenerlo como todo presente y tomar lo que uno quiere, digamos. Exacto, claro. Bueno, en esta naturaleza dual, a mí se me ocurre, por ejemplo, un diseño simétrico que tiene que ver con esta naturaleza dual. Claro, porque la simetría es justamente lo contrario en este caso. Bueno, en este minuto hablamos del fauno, quizás después podemos ir avanzando con los... Sí, claro, así como centrarse en el fauno, pero sí, hay que mezclarlo con los otros elementos. Pero, exacto. El tema, por ejemplo, del rayo, ahora a propósito del fauno lo voy a citar. Hay una parte de la mitología que habla de que no recuerdo bien, pero no sé si un dios o una deidad engaña al fauno para que le cuente un secreto de cómo invocar rayos o relámpagos. O sea, hay una conexión en la misma historia de la mitología, que hay una relación del fauno con el rayo. Y si tú lo piensas, es lógico desde el mito. El mito eran explicaciones que no eran cuestionadas desde la racionalidad posterior, digamos, del conocimiento científico, etc. Claro. Después partió con los griegos. Antes era el mito y luego los griegos como que inventaron la filosofía de alguna forma, ¿cierto? Sí. Entonces, en este mito, si tú te fijas, tiene un asidero, pues el relámpago es el que genera los incendios forestales, por ejemplo. ¿Te fijas? Y quien cuida de los bosques es el fauno. Entonces, debería tener un vínculo con el rayo para poder proteger ese bosque. O sea, debería haber una relación entre el rayo y el fauno. Claro. Y Ardilanak dijo algo, mientras hablaba ese día del tema, dijo algo súper interesante también, que dijo que los rayos provienen también de los bosques. ¿Cómo? Dijo que cuando hay bosques muy grandes, creo recordarlo, si estoy mal, estoy mal, pero creo que recordar que dijo que si hay bosques demasiado frondosos, hay más facilidad de que se generen rayos. Claro. Es decir, hay una relación como... hay una relación, ¿cómo se dice? Una dual, digamos. Vínculo dual de que el rayo puede caer en el bosque y el bosque a su vez puede generar el rayo. Claro, pues lo puede traer. Y eso refuerza más la idea del fauno, que es esta idea de la conexión con el rayo, que en el fondo son los dioses. La deidad, por definición, en los tiempos primitivos fue el rayo, que de ahí se generó el fuego, etcétera. Entonces, es súper interesante cómo se unen esos mundos, ¿te fijas? Sí. Y en ese caso, si vinculamos el relámpago con la deidad o algo así, en un diseño puede tener que ver con algo superior, o sea, algo que está como por sobre o que sea como prioritario o que sea... O sea, ¿cómo lo podemos representar? Por ejemplo, algo... O sea, si me imagino, no sé... ¿Qué podría ser? Algo que estuviera como... Además de la figura, de lo figurativo, que sería la figura del rayo, digamos. Claro, ¿cierto? ya esa más sería de una forma, representación pero a la vez como en línea, altura. Si yo pudiera leer el diseño de arriba hacia abajo, cualquiera que sea,
como que a lo mejor esa forma o el color o lo que sea que quieras representar del rayo y por lo tanto de una divinidad tendría que estar como en la parte superior, por ejemplo. Claro. Si yo quisiera así pegarme una... Exacto, sí, claro. como una idea así. Pero claro. De acuerdo a la lógica de esta conversación, se podría, interpretar de que podrías tú poner en la parte superior, estableciendo lo superior como las deidades. Como una deidad, claro, de acuerdo a esta mitología y unir un poco todo. Exacto, claro. Y después viene el tema de los colores, pues, la tintura, claro, la tintura, que son los sólidos. Que eso como que envuelve un poco todo, ¿no? Claro. O sea, es como el conector, porque al final la tinción va a estar muy relacionada tanto con la mitología y con el relámpago, tú lo puedes unir, ¿no? Como... Claro, en el fondo lo que le da sustancia a estos elementos. El color de alguna forma va a pasar a ser un elemento más que le da sustancia, le da cuerpo, digamos, a estos elementos. Cohesiona todo. Y el tema de los sólidos es interesante desde el punto de vista de, por lo menos como lo veo yo, que es los colores sólidos para mí son abstracciones. ¿Te fijas? Es desde mi interpretación, porque ahí están los colores primarios, etcétera. ¿Te fijas? El color sólido representa para mí abstracciones, lo simbólico también lo conceptual y lo primigenio. Porque obviamente, como te decía yo, el tema de los colores primarios son los primeros colores que derivan hacia los colores secundarios, donde se va armando este arco iris, ¿te fijas? A partir de los primarios puedes formar tú los siguientes colores. Entonces, también evoca un poco lo primigenio. Y conecta mucho con todo lo que hablamos, de la mitología, del tema de la conexión de las deidades con los humanos en este caso, o con los semi-humanos, que sería un fauno. Por lo tanto, la conexión la veo por ahí, como buscando un poco la simbología de esos colores, de los colores primarios. Claro. Bueno, en este caso son sólidos, o sea, podría ser cualquiera en realidad. Solo que tiene que ser uniforme nomás. Claro, pero en esa uniformidad yo elegiría, por eso te digo, elementos que evoquen o susciten un símbolo. Por ejemplo, el amarillo. ¿cierto? Claro. Exacto, claro. El verde, te fijas, el negro. Entonces, mi elección de colores sería por ahí. Claro. En el caso de... Yo no pensaba nada todavía qué podría ser. Estoy ahora que te lo digo, empiezo a pensar. Esto es súper espontáneo, porque no... Por eso que cualquier error que cometamos, supongo que estamos perdonados. Porque es totalmente fuera de toda pauta, digamos. Bueno, el relámpago, volviendo al tema del relámpago, es el gatillante también también lo decía Ardilna, el tema de que de ahí se genera la vida. Hay todo un cuento referido a eso, que a través de esa manifestación natural se produjo la vida. Con lo cual conecta también, te fijas que todo es como bien sincrónico, todo lo que la conversación. O sea, en realidad uno puede sacar hartos elementos de eso, porque la representación de la vida y todo eso es como uno puede en realidad tomar colores que para uno sea vida, por ejemplo, no sé, así como creo que muy eso, fértil, no sé. Creo que ese punto es súper bueno. Ese punto es súper bueno y me olvidé de comentártelo y creo que lo rescato y creo que es súper bueno. Que es que cuando hablé de los símbolos, ¿cierto? Que son... que uno siempre piensa en símbolos arquetípicos, estos símbolos amarillo, oro, sol, qué sé yo. Pero lo que dices tú creo que es lo principal. Es lo que a ti te significan las cosas. Porque es tu obra, ¿te fijas? Que es algo súper, ¿cómo se dice? Que viene desde la creación propia de la persona, de la singularidad, como dice Spinoza, ¿cierto? La singularidad es eso, ¿te fijas? Es como que debe provenir de ti, porque son tus limitantes hacen que tu arte sea única. No lo homogéneo, no lo universal. Claro, y por lo mismo ahí tú le puedes colocar el sello que tú quieras a la creación, porque lo mismo que hablábamos antes, por ejemplo, de las cosas que son opuestas a lo mejor para ti, o que están en conflicto, si quieres representar el conflicto, digamos. Y eso va a ser único, porque eso que está en conflicto para ti es de acuerdo a tu experiencia. Entonces creo que hacer un diseño original para todas las diseñadoras va a ser un poco eso del reto, como buscar en ellos mismos lo que cada una de las cosas que quieren representar sean de acuerdo a su experiencia y no basarse en nada, no decir por ejemplo que el rayo para mí por ejemplo es amarillo porque lo dibujaron amarillo, por ejemplo, pero puede ser así, o blanco porque es una luz blanca, o se ve el blanco, lo podría hasta dibujar rojo porque a mí representa incendios, no sé, así como porque de acuerdo a mi experiencia eso como... Y eso revela, como lo que dices tú, revela un poco el verdadero artista, ¿te fijas? Porque el verdadero
verdadero artista representa un mundo interior que se manifiesta. Claro. No un exterior que quiere, él no quiere mostrar un mundo exterior para gente ajena a él. Él quiere mostrar su mundo interior que ve a través de los ojos de esta realidad, ¿te fijas? Claro. Es su propuesta en el fondo. Y eso es lo que tú dices, es la propuesta del artista. Entonces me parece que es súper importante también comentarlo. Bueno que existe esa inflexión porque es súper importante. Sí. Bueno, eso ya como universaliza un poco todas las posibilidades, porque, o sea, más que universalizar, abre en realidad la posibilidad a las personas que estén diseñando poder abrirse a otras posibilidades, porque muchas veces uno le pasa eso con el diseño, y creo que a mí también, o sea, a mí igual me gustaría a lo mejor entrar a futuro en esos temas. Pero sí, el primer conflicto que uno tiene es dice, pero sí está todo hecho. Como, no está todo hecho, pero es como eso, un poco decir, voy a hacer algo original, o voy a repetir cosas, porque para repetir cosas prefiero no como diseñar, pero en el fondo prefiero tejer cosas que ya están hechas. Como está, es un poco no apreciar lo que hablamos recién, no quererte dentro de tus limitantes, porque la limitante de nosotros es lo que nos hace únicos finalmente. Claro, exacto. Porque todos tenemos carencias y limitaciones, y esas limitaciones son las que nos hacen ser diferentes, finalmente. Y eso mismo, entonces al final es como el primer pensamiento que a veces uno tiene, y eso es como, bueno, a veces te lo dicen y suena súper cliché, pero es verdad, somos cada uno seres únicos, y no porque tu mamá te lo diga, porque mi mamá me lo dice. By the way. No, mentira. Sino que porque tú tuviste una vida con experiencias que son únicas, e irrepetibles, y por lo tanto tus pensamientos, tus apreciaciones de todo va a ser único. Entonces hay que sacarle provecho a eso, ya sea que tú pienses, yo he tenido una vida no muy experimentada, o porque a veces uno se castiga mucho, así como, es mi vida súper fome, o no sé qué, no voy a tener esa creatividad, y es mentira, porque tus experiencias te dan apreciaciones personales y las vas a poder plasmar en algo único y creativo si buscas en tu interior. Claro. La respuesta está en tu interior. Kung Fu Panda. En tu corazón. Bueno, yo vi Kung Fu Panda también. Y eso que yo no veo películas, pero... No, pero es verdad. O sea, suena como de película, porque las películas albergan realidades y verdades también. Claro, pero es verdad, son muy sabias. Sí. No, pero sí es verdad. Sí. Fuera de la broma, de verdad. Existe una verdad dentro de la broma. Sí. Claro, bueno, eso sería como el diseño que todavía no lo pienso bien, pero sería como los elementos que yo ocuparía, ¿te fijas? Para hacer este diseño, esta prenda. Que tampoco sabría decirte qué prenda es, si sería un chal, un suéter, no lo sé. En el caso tuyo, ¿tú tienes más o menos claro cuál podría ser o no? ¿Qué se te ocurriría a ti hacer? Si sería un chal, yo encuentro que... Porque, espérate, el reto, eso también es una duda. ¿El reto tiene que ver con una prenda o tiene que ver con un suéter? O sea, ¿yo puedo hacer, por ejemplo, una bufanda o...? Mira, no sé este año. El del año pasado era un accesorio. Ya. O sea, no podía ser un suéter o una chaqueta, no. Tenía que ser un accesorio. Quizás está normado esta vez. Puede ser un cuello, unos mitones, por eso, un chal, un gorro. Claro, pero quizás esta vez está normado de alguna forma que sea una prenda, por ejemplo, para vestir, o sea, un suéter o no sé, una quizás chal. Cambiaron, pero el año pasado al menos no era como... Era una regla, digamos. No era parte del sorteo ni nada, era una regla. Exacto. Entonces yo me imagino que a lo mejor igual lo hacen así porque la idea es que varias diseñadoras, o tejedoras que no son diseñadoras, se atrevan. Entonces igual y como tiene que ser algo pequeña que en el fondo se normalice para todos. Me imagino que tratan de que sea como un poco, que los que tejen poquito puedan hacerlo, se puedan hacer y no se sientan como van a estar las super pro tejiendo chalecos y cosas. O sea, nosotros complejas. quedábamos fuera del concurso también, porque nuestro podcast no es con video, es solo audio. Tienen que imaginarse cómo somos. Sí, bueno, igual decían que, por ejemplo, habían personas que le habían dicho eso. ¿Ya? Que no querían, como les daba un poco vergüenza, de pudor, mostrarse en la cámara. Pero ellos decían que una alternativa es, y creo que algunos lo habían hecho, es mostrar solo tus manos y la prenda. Y así de esa forma muestras el proceso. Claro. Pero porque igual en el tema del tejido es necesario la imagen cuando se trata de mostrar tejido, por ejemplo, claro. Es necesario, no puede más si tú pretendes enseñar también con esa experiencia. Claro, exactamente, entonces es como complicado.
hacerlo sin un video, digamos, contar tu experiencia, no. Entonces Claro. es un requisito eso. Me parece súper bien. Nosotros igual hasta en algún minuto lo pensamos, pero después dijimos no, igual había muchos otros proyectos que teníamos durante el año. Sí. Y la idea Y era calzó pasarlo bien y justo- disfrutarlo. Encontramos que mejor nos sumamos comentando No. y Sí, y tratando de aportar desde nuestra desde parte. otra- Y desde claro. desde el patrón de Turing, que no dijimos que este es el podcast del patrón de Turing. al Otra final, vez. por si acaso, Otra vez. por si acaso no sabían. Pueden escucharlo al revés. Claro. Sí, el patrón de Turing. Sí. claro. Hola, tejedoresa. ¿Cómo están? Ya, sí. Dori. Claro. No, pero eso es. Bueno, y ya estamos en el tiempo ya. Creo yo que Sí, yo asumo creo que que estamos ya, dentro sí. del tiempo. Así que bueno, espero que a las que quieran unirse a ese reto, bueno, les sirva esta conversación, o les ayuda, o les inspire, o simplemente les divierta. Claro. Probablemente lo último, pero. Sí, pero bueno, cualquier dato que le hayamos entregado sea, Va a servir. va a servir. Sí, va a servir. Así que les deseamos mucho éxito. Vamos Sí, a vamos a estar pendientes. mirando sus creaciones. Porque a mí me como entretiene nosotros mucho. probablemente nos vamos a sumar con los hashtags en este podcast, aunque no Sí. participamos, pero vamos a poner Sí. hashtags, entonces vamos a estar pendientes también de Claro. del reto. en Y general. comentando ¿Qué nos parece? Felicitando a las felicitando a que las nos chicas gusten y contando qué sé yo. un poco los procesos Sí. creativos, que es entretenido eso. Sí, para sí. que todos se animen y vean que sí se puede. Sí se puede. Estamos bien podemos. motivacionales. Nosotros sí, deberíamos Después de ser este coaches. churrasco, después de un churrasco, Claro, sí, digamos. porque hace media hora antes Portino. no estábamos Portino, así. la picada se llama Portino y bueno, ellos Sí. no saben que tenemos podcast. Sí, y que solo Así está que- en Viña, así que sí, no solo creo está en que... Viña, pero no, es no. muy simpática y muy barato, así que tiene las 3 B. Claro, bueno, bonito, barato Sí. y motivacional. Y motivacional. Ya, nos vamos. Lo dejamos, chicos. Chao, Nos vemos en el cuídense próximo podcast. Y nos vemos en el próximo podcast. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Bueno, soy yo, Balwan, desde el futuro, para terminar este bucle temporal, donde claramente no estoy en un bosque, pero sí del futuro. Y para completar la idea de lo que me había faltado decir, que era que tuve una imprecisión diciendo que del bosque, o sea, los grandes bosques originaban rayos, y no, en el fondo lo que origina el rayo son los incendios forestales. Un incendio forestal de dimensiones grandes podría provocar la generación de relámpagos. Eso. Con esto concluyo el podcast y este bucle temporal. Me despido del futuro.